Hola, buenos días. Mi nombre es Rubén Casallas. En esta presentación quiero analizar desde mi punto de vista los principales riesgos de seguridad que podrían enfrentar una institución prestadora de servicios de salud en Colombia, teniendo en cuenta una infraestructura tecnológica como la que voy a plantear a continuación. Esta infraestructura está compuesta por un servidor web que publica el ERP mediante Apache Tomcat sobre HTTPS en el puerto 443, un servidor Windows Server SQL 2025 con SQL Server 2025 estándar para la base de datos y servicio de correo electrónico basado en Gmail. Además, la organización cuenta con un firewall de nueva generación y tiene implementada segmentación mediante VLAN. Tenemos una VLAN para servidores, otra para usuarios conectados por cable, otra para red Wi-Fi, una VLAN exclusiva para la administración de dispositivos de seguridad y finalmente una VLAN para invitados que no tienen acceso a los recursos internos. Considerándolo, sobre el papel esta arquitectura tiene varios elementos positivos. Por ejemplo, la segmentación de red que permite limitar la comunicación entre diferentes grupos de dispositivos y la red de invitados aislada reduce considerablemente el riesgo de que un visitante pueda acceder directamente a los sistemas internos. También es positivo el que el ERP utilice un HTTPS y un certificado válido. Sin embargo, se debe considerar algo fundamental. La seguridad debe analizarse como un conjunto de capas porque un atacante no necesariamente va a intentar entrar directamente por el firewall, puede aprovechar una vulnerabilidad de alguna aplicación, una cuenta comprometida, un equipo de usuario, una configuración incorrecta o incluso un componente de software vulnerable. Y aquí es donde aparece uno de los riesgos más importantes que es en este escenario, que el servidor utiliza CentOS 8.5. Aunque Tomcat Apache esté actualizado, el sistema operativo que lo soporta mm, dejó de tener soporte oficial desde diciembre del 2021. Por lo tanto, desde mi perspectiva, este sería de los primeros aspectos que deberían corregirse. Una puerta trasera o backdoor puede entenderse como un mecanismo que permita a un atacante mantener o recuperar acceso a sistemas, evitando el mecanismo normales de autenticación. En esta VPS, desde mi perspectiva, existen varios componentes donde podrían aparecer. El primero probablemente sería el sistema de ERP que administra las historias clínicas, ya que puede estar alojado directamente en el código de la aplicación, en la biblioteca utilizada por el sistema o incluso en algún componente desarrollado por un tercero. Segundo, el servidor web. Si un atacante consiguiera comprometer el Apache Tomcat o el sistema operativo donde está alojado, podría intentar establecer algún mecanismo de persistencia. Su objetivo podría ser mantener el acceso para regresar posteriormente. También es considerar el servidor Windows con el SQL Server. Una cuenta administrativa comprometida, un servicio configurado incorrectamente o una tarea programada no autorizada podrían convertirse en un mecanismo de persistencia. Otro componente es el correo electrónico corporativo. Una cuenta Gmail comprometida podría utilizarse para mantener acceso a comunicaciones, enviar mensajes fraudulentos o realizar ataques contra otros empleados. También tenemos los equipos de usuarios. La existencia de VLAN de administración que utilizan los equipos para navegar. El acceso inicial puede estar debido a phishing, archivos maliciosos o robo de credenciales y posteriormente utilizar esta VLAN para poder replicarse a los demás sistemas de la entidad. Por último, el firewall y los switches, aunque la administración por VLANs es una buena práctica, se debe garantizar que está fuertemente restringida. Uno de los riesgos principales es utilizar componentes que ya no cuentan con soporte. En este caso, CentOS 8.5 es ejemplo bastante claro. Pero también tenemos otros riesgos. Un ejemplo es una aplicación web que puede presentar problemas de autenticación, autorización, podría permitir que un usuario acceda a información que no le corresponda, ejecutar comandos no autorizados, manipular parámetros, realizar inyecciones o cargar archivos maliciosos. También considero riesgoso algunas malas prácticas de administración, como puede ser
tener contraseñas débiles, tener cuentas compartidas de administración, no utilizar autenticación múltiple factor, asignar permisos excesivos, no controlar las cuentas de servicio, no revisar los cambios realizados sobre los servidores, sobre las Para bibliotecas finalizar, considero que las utilizadas principales o no restos de la realizar IPS se encuentran revisiones en de tres áreas. código. El primero es la tecnología, No especialmente en tener los una servidores, gestión adecuada de el ERP, la actualizaciones base de datos y otros y componentes que no pueden contar encontrarse con una línea desactualizados base. sin soporte. La Esto segunda, de el la línea factor base humano, es decir porque una que no cuenta debería comprometida puede que convertirse en el punto no inicial saber para cómo se atacar comportan sus sistemas mucho más propios importantes. Y la tercera son servicios los o procesos y servidores para configuraciones, saber porque una cuál es su tecnología comportamiento segura normal puede e terminar identificar alguna siendo anomalía. vulnerable si está mal administrada. Aquí Un ejemplo muy claro es considero la segmentación mediante VLAN. que Una debemos excesiva, analizar una tres excelente factores: medida de seguridad, pero confidencialidad, solamente integridad funciona y correctamente si las reglas disponibilidad, de en lo comunicación cual están cuando bien una puerta configuradas y se trasera revisan puede ser explotada. periódicamente. La confidencialidad es porque tienen acceso a También historias críticas, considero que datos el personales, HTTPS y un resultados médicos y certificado otra válido son información necesarios, sensible pero de no los pacientes. significan que la aplicación web sea segura. La integridad Por eso la organización debe trabajar es bajo que pueden modelos de ser seguridad por alterados capas, de con combinar suficientes desarrollo privilegios seguro, actualización de la sistemas con información almacenada en los mínimo distintos sistemas que privilegio, maneje la autenticación organización. multifactor, Y por segmentación, último, monitoreo, auditorías la y análisis de disponibilidad. vulnerabilidades. Y finalmente está eh, el pentesting. un Para atacante mí, podría afectar el su principal funcionamiento del valor ERP, consiste en impidiendo permitir los que la accesos organización se a las coloque historias de manera clínicas o controlada en la interrumpir posición servicios de un atacante. administrativos No se que trata podrían solamente de generar un encontrar un impacto, error, se trata de responder perdiendo preguntas así como la cómo podría credibilidad entrar un de la atacante, compañía, no qué solo podría también conseguir después de teniendo entrar, consecuencias podría económicas y mantener el acceso, legales. podría llegar a los servidores, podría acceder a las historias clínicas y sobre todo, cómo podemos corregir antes de que todo esto De ocurra la política de realmente. desarrollo En una institución de salud, y responder estas mantenimiento preguntas es seguro, fundamental para proteger la es infraestructura tecnológica importante significativa. tener esta primera opción, También ya que sería esto la significa política para proteger establecer la información de los cómo pacientes y debe garantizar la continuidad incorporarse de desde el los momento que servicios. se Por eso, desde diseña mi o perspectiva, la modifica el seguridad no ERP. debe No entenderse como debería la esperarse hasta la instalación aplicación de una esté herramienta terminada para específica. Debe realizar una entenderse prueba como de el seguridad. proceso El código permanente debe de revisarse prevención, detección, constantemente. respuesta y mejora. También debería Muchas analizarse gracias. las dependencias utilizadas, controlar las versiones y verificar el origen de los componentes Muchas gracias. externos o de terceros. Además, sería importante separar correctamente los ambientes de desarrollo, pruebas y producción. Un desarrollador no debería tener automáticamente acceso completo al ambiente productivo. También implementaría revisiones de código y pruebas automatizadas de seguridad antes de liberar nuevas versiones. Y algo que considero fundamental es controlar cualquier cambio realizado sobre el sistema. Si aparece alguna cuenta, función, servicio, modificación que nadie puede justificar, debería investigarse inmediatamente. La segunda política debería establecer un proceso formal para la gestión de actualizaciones. La organización debe saber exactamente qué sistema tiene, sean servidores, sistemas operativos, Apache, Tomcat, Java, SQL, firewall, switches, equipos de usuario, aplicación, etcétera. Debe conocer cuándo están actualizadas, cuáles son las vulnerabilidades, cuáles están próximas a quedarse fuera de soporte y cómo orar frente a cada una cuando se acerque a su tiempo máximo. También se debería corregir los eventos de controles de acceso. Mm, Montar una política que aplique estrictamente el principio de mínimo privilegio, donde cada empleado debería tener solamente permisos a lo que necesita para desarrollar su trabajo. No tiene sentido que un usuario administrativo del ERP pueda acceder directamente a la base de datos si sus funciones no lo requieren. De esa misma manera, una cuenta de usuario común no debería poder administrar servidores, dispositivos de red, etcétera. También mm, establecería una medida para implementar un sistema permanente de auditoría. Es necesario que aunque exista un firewall y se espera que se bloqueen los ataques, la organización debe saber qué está ocurriendo dentro de su infraestructura. Por eso sería necesario centralizar registros de servidores, ERP, base de datos, firewall, switches, correos electrónicos, sistemas operativos y equipos críticos. Eh, Inicialmente, estos eventos serían analizados mediante una plataforma SIEM. Esto permitiría detectar comportamientos anormales y poder así detectar el atacante durante sus diferentes etapas y no solamente cuando se produjo el daño. Otra medida importante sería realizar análisis periódicos de vulnerabilidades o pentesting.
Estos análisis deberían incluir tanto los sistemas internos como los servicios publicados hacia Internet. Se podrían detectar versiones vulnerables, configuraciones innecesarias, puertos innecesarios, servicios expuestos, problemas de certificados, software sin soporte, credenciales débiles y otras condiciones que pueden facilitar un atacante. Yo como utilizaría el pentesting en una IPS, primero pues realizaría pruebas externas a lo que esté público, puede ser el ERP, el servidor web, lo que esté a través del HTTPS, el servicio 443 y los distintos servicios públicos. Eh, También lo haría a través de la aplicación web que se analizaría problemas de autenticación, autorización, gestión de sesiones, inyección, exposición de información, carga de archivos y otras vulnerabilidades propias de aplicaciones web. También realizaría una prueba interna. Eh, en este me enfocaría en la pregunta de si un atacante consigue comprometer un computador de un empleado, ¿qué puede hacer desde allí? Acceder a las distintas VLAN, escalar privilegios, desplazarse hacia las VLAN eh, laterales, etcétera. También veríamos lo que es la segmentación. En el anterior apartado pues lo vimos, pero pues haríamos pruebas de que efectivamente una vila no tenga acceso a otra y que las reglas del firewall estén validadas de manera correcta. Por último, realizaría controles para lo que es el factor humano, que sería pues el múltiple factor de autenticación que se esté efectuando de manera adecuada y que no hayan ejercicios de, bueno, realizar ejercicios de phishing autorizados para hacer una evaluación de cómo estarían estos funcionarios actuando frente a algún tipo de estos eventos. ¿Qué podríamos encontrar? Pues podríamos encontrar pruebas que podrían encontrarse vulnerabilidades relacionadas a los servicios web, a a las aplicaciones, a las bases de datos, credenciales, privilegios, segmentación de red, configuración de firewall, servicios innecesarios, sistemas sin soporte y mecanismos de persistencia. Hay que tener muy claro que las pruebas deben realizarse con autorización formal, alcance definido y controles estrictos. Esto para evitar una posible caída o indisponibilidad de los sistemas durante el proceso. Desde mi punto de vista, el verdadero valor del pentesting no está automáticamente en encontrar vulnerabilidades, está en utilizar los resultados para mejorar. Por ejemplo, si encontramos vulnerabilidad crítica en el ERP, debemos corregirla. Si hay una mala configuración del firewall, debemos modificar las reglas. Si encontramos privilegios excesivos, debemos revisar los permisos. Si encontramos vulnerabilidades causadas por una mala práctica de desarrollo, debemos modificar el proceso de desarrollo. Es decir, cada prueba debería alimentar nuevamente las políticas de seguridad. De esta manera se crea un ciclo de mejora continua. Para finalizar, considero que los principales riesgos de la IPS se encuentran en tres áreas. El primero es la tecnología, especialmente en los servidores, el ERP, la base de datos y los componentes que pueden encontrarse desactualizados sin soporte. La segunda, el factor humano, porque una cuenta comprometida puede convertirse en el punto inicial para atacar sistemas mucho más importantes. Y la tercera son los procesos y configuraciones, porque una tecnología segura puede terminar siendo vulnerable si está mal administrada. Un ejemplo muy claro es la segmentación mediante VLAN, una una excelente medida de seguridad, pero solamente funciona correctamente si las reglas de comunicación están bien configuradas y se revisan periódicamente. También considero que el HTTPS y un certificado válido son necesarios, pero no significan que la aplicación web sea segura. Por eso la organización debe trabajar bajo un modelo de seguridad por capas, debe combinar desarrollo seguro, actualización de sistemas con mínimo privilegio, autenticación multifactor, segmentación, monitoreo, auditorías y análisis de vulnerabilidades. Y finalmente está el pentesting. Para mí, su principal valor consiste en permitir que la organización se coloque de manera controlada en la posición de un atacante. No se trata solamente de encontrar un error, se trata de responder preguntas como cómo podría entrar un atacante, qué podría conseguir después de entrar, podría mantener el acceso, podría llegar a los servidores, podría acceder a las historias clínicas y sobre todo cómo podemos corregir antes de que todo esto ocurra realmente.
En una institución de salud, responder estas preguntas es fundamental para proteger la infraestructura tecnológica significativa. También esto significa proteger la información de los pacientes y garantizar la continuidad de los servicios. Por eso, desde mi perspectiva, la seguridad no debe entenderse como la instalación de una herramienta específica, debe entenderse como el proceso permanente de prevención, detección, respuesta y mejora. Muchas gracias. Muchas gracias.